Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría pues agradecer sobre todo a todos los que os habéis inscrito en el seminario que está organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Murcia y que va a tratar un tema tan de actualidad como es la evolución de la enfermedad COVID-19. Me gustaría agradecer a los dos ponentes que ahora presentaré, al doctor Salvador Martínez y al doctor José Antonio Gabaldón, el que hayan aceptado pues, hacer este seminario y, sobre todo, contarnos cuántas cosas desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la calle y responder a las preguntas que todos vosotros nos habéis hecho, pues para que tengamos información de primera mano y de calidad a la hora de hablar de este tema. Bueno, pues entonces, como digo, para resolver estas dudas que nos han ido surgiendo durante este tiempo de pandemia, que ya se extiende más de lo que a todos nos gustaría y que seguramente durará bastante en el futuro, pues tenemos con nosotros al doctor Salvador Martínez, catedrático de universidad, que actualmente dirige el Instituto de Neurociencias de Alicante, que es un centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del CSIC, y además también es director desde hace un par de años de la Cátedra de Neurociencia Aplicada de la UCAM. Salvador tiene una larga y reputada trayectoria científica en la que cabe destacar pues, sus estancias y colaboraciones con diversos centros internacionales de investigación en Francia o en Estados Unidos y su gran producción científica de impacto a nivel internacional, así como pues, la dirección de numerosos proyectos. Su línea principal de investigación está centrada en el desarrollo y morfogénesis del sistema nervioso central de vertebrados y su estudio está especialmente enfocado al control molecular del desarrollo y sus implicaciones celulares en la formación normal y patológica del cerebro. Bueno, pues también, por otra parte, nos acompaña, como he dicho, el doctor José Antonio Gabaldón, doctor en química y profesor titular de la UCAM. Es investigador principal también del Grupo de Investigación de Reconocimiento y Encapsulación Molecular de la UCAM y también tiene una dilatada trayectoria investigadora con un gran número de publicaciones de impacto a nivel internacional, muchas de ellas relacionadas con la aplicación de técnicas rápidas de detección, inmunoensayo y PCR, siglas que hasta hace poco tiempo no nos sonaban mucho, pero que ahora están en la boca de todo el mundo. Bueno, pues esta es una de sus líneas prioritarias de investigación, aunque también parte de su investigación se centra en el desarrollo de métodos de encapsulación aplicados a diferentes campos, en diferentes áreas de conocimiento, pues como la alimentación, la descontaminación de aguas, la agricultura o la biomedicina. Me gustaría destacar de José Antonio su amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos en colaboración con el tejido productivo. Yo diría que es como un investigador que es un gran transferidor, transfiere conocimiento. Bueno, pues para hacer más dinámico este seminario lo hemos estructurado en dos partes. Una primera parte en la que cada uno de ellos, los dos investigadores, van a realizar una presentación a modo de introducción breve, que será de unos 10 minutos, del tema que van a tratar, y en la segunda parte yo les iré trasladando a ellos las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del cuestionario de inscripción y también les puedo ir trasladando las preguntas que vayáis haciendo a través del chat. Yo poco más tengo que decir, me voy a callar y voy a dejar hablar a los que realmente saben y nos van a dar muchas indicaciones para aprender mucho esta tarde. Y en primer lugar le voy a ceder la palabra a Salvador Martínez, que nos hablará de la biología de la infección por SARS-CoV-2, una infección vírica con sintomatología respiratoria o algo más. Cuando quieras, Salvador, tienes la palabra. Buenas tardes y muchas gracias, Estrella, por tu introducción tan clara y tan acertada. Nos reúne esta tarde un puñado de preguntas con incertidumbres y con algunas realidades. Yo voy a intentar explicar bajo el conocimiento que tenemos en evidencia científica de lo que es la infección y lo que es esta nueva enfermedad que nos ha conmovido a toda la sociedad. Bien, yo creo que podría compartir pantalla. Creo que si en algún momento
¿Alguien quiere alguna pregunta? Que intente hacerse visible su cuestión, y lo importante es que comprendamos qué es la enfermedad. La enfermedad se llamó por definición de la OMS COVID-19, es una infección por un virus que tiene una historia previa, que había tenido unas infecciones previas por otros virus de la misma familia. El virus se llama SARS-CoV-2 y no es nada nuevo. Enseguida se identificó como un virus que ya había causado, o esa familia habían causado, patologías previas. Pues bien, la infección en humanos de SARS-CoV-2 se llama COVID-19, que hasta hace nada eran casi 8 millones de personas en todo el mundo afectadas, cerca de 500.000 muertos y 4 millones de esos individuos que han dado positivos por alguna de las formas de diagnóstico se han recuperado. Pues por eso yo le llamé a esta charla un poco qué es esto. Era una enfermedad natural del sistema respiratorio, que tenía unas consecuencias del sistema respiratorio, como una gripe, o como en su momento pudo ser la gripe A, o era algo más. Entonces eso es lo que voy a intentar explicar en pocas diapositivas y en pocos minutos, pero creo que es importante conocer esto. El virus es un coronavirus, no es ningún virus extraño que no conociésemos antes. Había habido varias epidemias muy importantes transmitidas por los mismos vectores que aparentemente han transmitido esta infección. Y es un virus que tiene una proteína de membrana, que es lo que aparece rojo en la diapositiva, que se une a unos receptores de las células a los animales que infecta. Si esos receptores no están, los animales no se ven infectados por el virus, por lo menos en lo que sabemos hasta ahora. Lo que pasa es que en los humanos tenemos muchos receptores que se unen a la proteína del virus, que es lo que está en triángulo rojo, el receptor es lo que está en el círculo azul, y al final, una vez que el virus es capaz de ponerse al lado de la membrana de la célula, pues hay dos formas de que el virus entre en la célula, porque la membrana del virus, que es muy parecida a la membrana celular, se fusiona, o porque se endocita, o sea, hay como una vesícula que lo envuelve y lo mete dentro de la célula. Ambos procesos son muy importantes. Probablemente el más importante es el segundo. Eso que le permite al virus que ha entrado, esto es como una máquina de replicación, pero para poder multiplicarse necesita una fotocopiadora. Es como un documento que se quiere multiplicar muchas veces y necesita la fotocopiadora. Pues bien, esto es lo que le permite al virus entrar dentro de la fotocopiadora, que es la célula receptora, y va a empezar a hacer copias de sí mismo dentro. Y esto es lo que sabemos hoy de la enfermedad. Daos cuenta que esto es un artículo bastante nuevo de una muy buena revista. Y esto es lo que está ocurriendo. El virus entra por vía respiratoria, infecta las células del epitelio pulmonar, las que son importantes para que se produzca el intercambio de oxígeno entre el aire y la sangre. Y dentro de esas células que están en contacto directo con el virus están dos tipos de células: los neumocitos, que son estas células de aspecto cuadrado o rectangular, y los macrófagos, que es lo que está aquí de aspecto como un uso de verde. Pues bien, ambas células se infectan y pueden pasar dos cosas cuando el virus entra dentro de una persona. Por eso lo que ha ocurrido es diferente. O bien, justo lo que ocurre es una respuesta inmune controlada y adecuada, es decir, un virus ha entrado en el sistema respiratorio, produce síntomas respiratorios como una gripe y el sistema inmune reacciona de forma adecuada y lo elimina. Eso ha sido en la mayor parte de los casos de personas jóvenes y de personas sin riesgo. O bien lo que ha ocurrido es un fenómeno nuevo, que es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Hay una gran inflamación, se produce una desestructuración de la barrera. Daos cuenta cómo a la derecha las células están pegadas unas a las otras, a la izquierda la reacción inadecuada produce como unos espacios, por esos espacios se producen sustancias que producen una gran inflamación. Al final es una gran inflamación del pulmón y eso es muy difícil de controlar. El enfermo ha como hiperreaccionado a la infección
Y eso ha ocurrido en aproximadamente 10-15% de las personas. Y aquí ya no ha tenido tanto que ver ni la edad ni otras cosas, pero sí ha tenido mucho que ver el tener patologías previas, es decir, ya tener algo que funcionaba mal. Y eso es lo que ha ocurrido. Tenemos una enfermedad respiratoria que lo hubiéramos controlado muy bien como un virus respiratorio, pero ha ocurrido algo nuevo, que es esto lo que se llama tormenta de citoquinas, que en este esquema os lo quiero representar. Esto es, a la izquierda es como un alveolo que está lleno de aire. Pues bien, lo que hay en la pared de ese saquito están los macrófagos, que está célula amarilla llena de puntos azules, y luego un vaso sanguíneo que es lo que está lleno de otras células de colores distintos. Eso, el virus ha infectado todo. No solo ha infectado lo primero, sino que ha infectado todo. Y claro, lo que ha producido es una gran inflamación en lo que ha llevado a que se ha desestructurado el endotelio, se ha desestructurado el epitelio respiratorio, hay llegada de muchas moléculas y células de la sangre al pulmón, que es lo que está en blanco. Es decir, una gran inflamación pulmonar que produce lo que se llama la membrana hialina, es decir, algo que es una barrera entre que el oxígeno entre o no entre la sangre. Y eso es fundamental que tiene que ocurrir. Sobre esto ha habido unas nuevas aportaciones por científicos chinos, fundamentalmente italianos, y es que además de haber un distrés respiratorio, cuando más había problemas en los enfermos más graves han tenido una trombosis de pequeños vasos. Y eso sí que es nuevo. Nadie esperaba que como consecuencia de una enfermedad respiratoria y una, digamos, inflamación del parénquima haya una trombosis añadida. Y esto ha sido muy grave. Estas imágenes de abajo son imágenes de anatomía patológica, es decir, de los pulmones de enfermos, y se ve claramente como dentro de los vasos hay un trombo que está impidiendo que la sangre llegue a los tejidos. Eso es nuevo y eso quiere decir que algo ha ocurrido además de lo que ha ocurrido en el endotelio, además lo que ocurre en este saquito. Si miráis el esquema de la derecha, es como una bombilla, realmente es lo que sería un alveolo pulmonar. A la izquierda sería lo que es normal, pues los neumocitos, el aire en amarillo, y a la derecha lo que es anormal, es que se llena como de agua, como un fluido, y se llena de células que vienen de los vasos y que vienen como ejemplo de que se ha roto la barrera que hay para que lo único que fluye aquí es oxígeno y CO2, aquí fluyen más cosas, fluyen células, fluyen muchas sustancias que al final van a desencadenar dos cosas. Una tormenta de citoquinas, es decir, sustancias o señales que van a hacer que eso se convierta en un territorio nefasto, que van a producir mucha degradación de tejido y una falta absoluta de la normalidad. Y además, dentro de los vasos sanguíneos hay una trombosis. Y eso es porque ha habido una infección además de otras células que no están en el endotelio. Eso es fundamental. Eso es el hecho de que el 10% de las personas tenga una deriva muy mala, y eso no están dependientes de la edad. Y luego que ese 10% de las personas, el 50% se muera. Y es porque estamos ante una enfermedad asociada nueva muy grave, y es que se produce una trombosis que afecta al pulmón de forma muy directa, pero también afecta al cerebro, también afecta al riñón, también afecta a la piel. ¿Qué solución vamos a tener con esto? Evidentemente, ante un virus que produce una enfermedad leve en algunas personas, medio grave en otras y muy grave en otras, pues la solución es que ante los porcentajes de afectación no podemos estar tranquilos. Necesitamos una vacuna o un tratamiento. Tratamientos contra la enfermedad del trombosis están apareciendo. Tratamientos para mantener aireada a una persona, pues los están aplicando nuestros colegas en las UCIs. La solución sería un tratamiento con inmunoglobulinas protectoras, lo que es una vacuna, estar seguros de que el enfermo no nos va a producir ningún daño adicional. Y esto es lo que yo quería decir. Y estoy dispuesto a responder a las preguntas y a seguir con la... Vale, pues muchas gracias, Salvador. Pues empezamos con las preguntas, ¿te parece? Salvador, me parece muy bien, me parece muy bien.
Venga, pues entonces, por ejemplo, una de las preguntas que nos han enviado los oyentes que tenemos, los que se han inscrito, dice, ¿a qué se debe la enorme variabilidad de la sintomatología que da lugar desde personas en los que no hay síntomas hasta otros que provoca la muerte? Pues fundamentalmente lo que es la respuesta normal de una infección respiratoria, pues la edad, los factores previos, tu estado de, de clínico, de capacidad de respuesta, que sería lo normal ante una infección respiratoria. Y es lo que estamos viendo en la mayoría. Las personas jóvenes con capacidad de respuesta, sistema inmune adecuado, pues nada, una pequeña gripe o nada. Ahora, hay un 10%, como he dicho en mi presentación, que tiene una predisposición para producir una enfermedad más grave, que es la trombosis asociada a la endotelitis, una infección del endotelio. Y hay las personas que tienen problemas vasculares de todo tipo van a ser más sensibles. Y esos van a producir una enfermedad mucho más grave. Es decir, las personas hipertensas, personas diabéticas, personas que tienen enfermedades relacionadas con los vasos sanguíneos van a producir enfermedades no necesariamente tan severas, pero más graves que las que no tienen. Es decir, la población general, sin patología y sin estadios previos y joven, pues es normal que desarrolle simplemente una enfermedad como una pequeña gripe o algo así. Yo, a colación de esto que estás diciendo, pues bueno, como resulta que, esta es una pregunta mía un poco particular, como resulta que parece ser que la puerta de entrada del virus en las células es el receptor de angiotensina, pues entonces has dicho que los pacientes hipertensos probablemente tengan una mayor predisposición, o sea, más grave la enfermedad, pero realmente estos pacientes también están tomando los fármacos, los IECAS o los ARA2, y se sabe muy bien si estos pacientes efectivamente presentan peor pronóstico o por el contrario no tanto porque pueden tener los receptores bloqueados. Ahí está, el asunto es que esta enfermedad, la enfermedad grave, la forma grave de la enfermedad es una endotelitis. Y ahí está, es muy importante el estado del endotelio, no tanto lo que están tomando, sino cómo está su endotelio, cuál es la causa de su hipertensión, si es una respuesta inadecuada del endotelio que produce una contracción de los vasos. Y además no solo del endotelio, sino que hay unas células que producen, que son muy importantes para mantener la tensión de los vasos, que se llaman pericitos, que sabemos que tienen también receptores y que están sensibles a ser infectados. Yo creo que lo más importante, el sesgo es que la persona que tiene una enfermedad cardiovascular de vasos, de causa de vasos sanguíneos, es que su endotelio ya no es un endotelio normal y por lo tanto está predispuesto a tener una respuesta normal, independientemente ya de lo que el virus haga en las personas normales, que es lo que está llegando a los medios. Al final, realmente tenemos que pensar que los enfermos, hay dos tipos de enfermos, los enfermos sin causas previas, sin patologías previas, donde podemos estudiar cómo el virus afecta a unas células normales, o enfermos con una patología previa donde estudiamos cómo el virus afecta a unas células que ya no son normales. Y eso yo creo que ha sido el mayor causa del sesgo, que los enfermos que no tienen unos vasos sanguíneos normales están más predispuestos a desarrollar la forma más grave de la enfermedad. Sí, bueno, pues nos pregunta Laura aquí ahora mismo en el chat que si suele aumentar el riesgo en personas alérgicas o con enfermedades autoinmunes. Bueno, no necesariamente, aunque claro, esto es lo que llamamos tormenta de citoquinas, es una hiperrespuesta autoinmune, es decir, una persona que ya tiene su sistema autoinmune en un nivel superior de reactividad y luego, además de eso, tenemos una persona que suelen ser, las personas alérgicas suelen tener sus síntomas y sus mayores fenotipos prevalentes en su enfermedad en los pulmones. Es decir, tenemos una persona que ya tiene un problema de tránsito aéreo en los pulmones porque hay un edema, porque hay una estimulación del sistema inmune y sobre eso
se impone una infección vírica. Todos sabemos que las personas alérgicas cuando tienen la gripe o cuando tienen síntomas del resfriado pues lo pasan peor. Pues también lo que es la respuesta normal a la enfermedad también ocurre en este caso. A ver, también otra pregunta que tenemos es que si hay indicios razonables de que un producto pueda ser efectivo y seguro. También nos pregunta esta misma persona, ¿apoyan ustedes que se pruebe en enfermos con pronóstico incierto junto con la medicación convencional en concepto de uso compasivo para que los clínicos observen su efecto o más bien cree que hay que rechazarlo aún sin conocerlo? No, se ha hecho, de hecho no es mi opinión, se estaba haciendo. Digamos que las barreras terapéuticas o los niveles terapéuticos se han aplicado hasta el final en los enfermos más graves. Es decir, se han hecho las cosas como había que hacer y luego si eso no da resultados se han empezado a hacer cosas que podrían servir. Y luego se han empezado a hacer ensayos clínicos, que es un nivel superior. En medicina, cuando las cosas son graves y el pronóstico es nefasto, no nos cruzamos de brazos, intentamos ir más allá. En una medicina translacional, nosotros hemos propuesto un ensayo clínico para estos enfermos más graves que se está haciendo, que se ha tratado de varios enfermos. Y es simplemente eso, es decir, cuando ya parece que la medicina se queda sin armas dentro de los protocolos normales, hemos abierto, sin duda, nuevos protocolos y hemos hecho muchas cosas. Y se están haciendo, ¿eh? O sea, no somos dogmáticos. Lo que nos importa es el enfermo, no el protocolo. Estén tranquilos que cuando no hay nada que hacer, siempre nosotros intentaremos algo más. ¿Y qué ha pasado con el tema de la hidroxicloroquina? Bueno, esto es, desde el punto de vista teórico, era un fármaco o es un fármaco muy potencialmente usable porque inhibe, hemos dicho que una forma de entrar el virus dentro de la célula es por endocitosis, que además necesita toda la maquinaria de procesamiento de los endocitos o exosomas o vesículas dentro de la célula. Claro, la cloroquina evita la endocitosis, por lo tanto, evita una forma de entrada del virus a la célula. Pero claro, también evita otro tipo de fenómenos. La cloroquina, además, la hidroxicloroquina se estaba dando en reumatología, en enfermedades reumatológicas mucho tiempo. Es decir, no era un fármaco que no se conociese su manejo. Entonces, yo creo que como todas las cosas, hay pacientes que se han beneficiado del uso de la cloroquina, hay pacientes que no. Lo que no podemos convertir a un fármaco es en la purga de San Benito, o sea, que ningún fármaco va a funcionar igual de bien en todos los enfermos ni en todas las circunstancias. Por eso tenemos múltiples fármacos que tenemos que usar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el enfermo adecuado. Y estoy seguro que los que han usado hidroxicloroquina, como ahora lo que se ha visto también, en España se usaban corticoides cuando ya no había nada que hacer y cuando había que controlar la inflamación. Y ahora sale un estudio muy bien estructurado de la Universidad de Oxford que la dexametasona es importante, pues claro, pero nosotros tenemos, o sea, los médicos de cama tienen una evidencia distinta y nunca dicen esto no se va a hacer, siempre prueban un poco más hasta que su conocimiento científico se lo permite, eso es lo más importante. Todos los ensayos están controlados porque un comité de expertos en el hospital o donde sea ha dicho, oye, pues yo creo que nuestra experiencia y nuestro conocimiento y la potestad que nos da ser médicos y aplicar nuestra profesión, pues la ejercemos. Pero por supuesto que a los enfermos no les ha faltado de nada. Los que desgraciadamente han fallecido es porque no había nada más que hacer o porque se han muerto en el proceso de hacer algo. Está claro que al final, como tú muy bien dices, la ciencia y los ensayos clínicos refrendados son los que nos van a dar la solución y los que nos dan las pistas, pero de antemano hay que probar cuando no tienes esos ensayos ni esa investigación que no ha sido previa, sino ha sido posterior a que hayamos tenido aquí la pandemia encima. Está claro. Arturo nos pregunta aquí a través del chat que si puede haber un porcentaje de la población que por alguna mutación en sus receptores no llegue a contagiarse. Bueno, hemos hablado de los AC2, pero hay otros cuantos más receptores que también sirven para que el virus entre. No
No hay una persona, no hay personas inmunes a priori a la enfermedad. Yo, como trabajo también en enfermedades neurodegenerativas y este virus utiliza dentro de la célula uno de los mecanismos de degradación de los ácidos grasos y de los receptores de los lisosomas, los enfermos que tienen Niemann-Pick C1, que tienen una mutación de un gen en una proteína, membranas de los lisosomas, parece que son inmunes. Pero la verdad es que no es una alegría porque son personas con un alto nivel de enfermedad que les gustaría ser vulnerables al COVID-19 no y no tener la otra. tener Niemann-Pick C1. Pero evidentemente el virus utiliza unos mecanismos biológicos para entrar y para infectar. O sea, cualquier barrera que evite que esos mecanismos, ese es el objetivo. Los tratamientos, poner barreras para que el virus entre, las vacunas generan anticuerpos para destruir al virus antes de que intente entrar siquiera. Mira, nos escribe Luis Prieto que nos dice: tengo testimonio directo de 9 médicos que han usado en sí mismos dióxido de cloro, con efecto curativo manifiesto. Parece claro esos datos que son un indicio razonable de posible efecto curativo. ¿Crees que debería usarse como opción compasiva y además hacer estudios serios para objetivar la posible efectividad y seguridad? Soy partidario a hacer ensayos clínicos, o sea que la medicina funciona probando y hay que probar, pero hay que probar de forma reglada y de forma de que los resultados que obtengamos de esas pruebas sean transferibles al resto de los enfermos. Si hacemos una prueba y va mal, hay que decirlo. En cuántos enfermos ha ido mal, cuántos enfermos ha ido bien. Por eso los ensayos clínicos son muy importantes. Porque lo que es terapia compasiva suele ser pocos enfermos. Unos van bien y otros van mal. Bueno, pues es una terapia compasiva. Tratamientos, como nos señala nuestro amigo, pues en un grupo de médicos o un grupo de amigos, pues también son válidos. Los resultados son válidos. Ahora, hay que hacer un buen diseño, efecto placebo, población general, y eso es lo único que hay que exigir a una respuesta científica a un problema. Cualquier cosa que se pueda plantear y que sea aceptable en este sentido es bienvenida, porque la sociedad tiene muchísimos problemas, las enfermedades tienen muchísimos problemas. No sabemos cuál será el futuro del COVID-19. Por supuesto, cuanto más se vamos, mejor, porque si viene otro brote esto va a seguir aquí, o sea que va a haber enfermos. Cuanto mejor los curemos o antes, pues mejor. Pero hay que tener mucho cuidado que ni las terapias compasivas ni los ensayos, las terapias sin un patrón de ensayo clínico puedan demostrar nada. Son indicativos, son sugestivos, pero hay que hacer ensayos clínicos para decir esto es un tratamiento y esto es lo que hay que hacer. Vale, nos preguntaba Ana María Caballero también sobre qué pensabas sobre la dexametasona. ¿Vale? No, Pero yo lo he dicho, es un antiinflamatorio que se ha aplicado en casos extremos, porque, claro, es un antiinflamatorio que controla la reacción del sistema inmune, también un inmunorregulador. Si le damos algo, a una infección vírica, le damos algo que inhiba la respuesta, pues parece que no lo estamos haciendo bien. Pero cuando ocurre la tormenta de citoquinas, cuando tenemos el enfermo en la UCI, cuando tenemos un pulmón encharcado, cuando tenemos una gran respuesta desmesurada del sistema inmune, pues si lo controlamos un poco mejor. Y eso es lo que ha hecho la dexametasona, es en casos muy severos, en casos en los que la mortalidad era muy alta, pues ha servido de control del sistema inflamatorio y por lo tanto de la reacción que a la larga puede llevar al enfermo a la muerte. Raúl Melendreras también nos pregunta aquí a través del chat si podemos afirmar que la carga viral y una mayor exposición al virus es un factor clave en la gravedad de la enfermedad. No en la gravedad, pues porque ya he dicho, la forma más grave, la endotelitis trombotizante, probablemente no tenga que ver tanto como la carga viral, sino con la idiosincrasia del paciente. Es decir, su predisposición a padecer una enfermedad o no. Ahora, al principio la carga de virus o cuanto más virus tienes, pues puede influir en tu respuesta inmune, pero
No creo. Creo que la carga viral es importante en si estás contaminado a la larga o no, pero no en cuanto sea tu respuesta a la contaminación. Una vez el virus se propaga mucho dentro de las células. O sea, si no se ha conseguido vencer la primera barrera, que es la de los síntomas pequeños o asintomáticos, esa persona se va a convertir en un gran productor de virus, independientemente de la carga viral que has tenido. Lo importante es estar exento de virus o de carga viral contagiante. Lo demás, una vez que estás infectado, estás infectado. Ya. Otra pregunta que tenemos de las que ya nos enviaron antes. ¿Cómo afectan las numerosas mutaciones que pueda tener el virus para desaparecer este virus o encontrar una vacuna o tratamiento? Eso dependerá mucho de lo que la vacuna, contra lo que vaya la vacuna. O sea, la vacuna va a ir cogiendo partes de la cápside, de la envoltura del virus, como antígenos, es decir, como estimulantes de la reacción del organismo contra el virus que viene. Entonces, si la parte más mutagénica del virus afecta a una proteína, pues toda la vacuna que vaya contra esa proteína tendrá que actualizarse, tanto como mute esa proteína. Pero si va contra una proteína muy estable que muta poco, pues la vacuna será muy estable y durará mucho. Pero vamos, viendo las características de este virus, es muy comparable porque es un retrovirus, porque tiene muchas posibilidades de ser como el SIDA, que realmente es un virus muy letal, muy infectivo, pero controlable, pero muta poco. Entonces, no sé, predecir en ese sentido es complicado. Hay que tener en cuenta que los organismos vivos, y entre ellos, no sé si los virus son organismos vivos, pero son organismos que están ahí, están sometidos a la presión de la evolución, como todos nosotros. O sea, que ellos van a intentar, desde el punto de vista de intentar, porque no son conscientes de que intentan nada, simplemente es que tienen mecanismos biológicos para permanecer en la sociedad, permanecer en el mundo. Así que les pondremos vacunas y ellos tendrán mecanismos adaptativos para solventar esas vacunas. O sea que, como los virus de la gripe, que son también parecidos, o el del VIH, tendremos que estar siempre pendientes de ellos y muy controlables en el momento en que veamos qué proteínas son las más estables. O sea, eso no es problema. Pues un poco a colación de esto también, ¿cómo se prevé el comportamiento del virus de octubre a marzo? ¿Se cree que el COVID-19 es una enfermedad con la que tendremos que convivir a partir de ahora, al igual que una gripe común? Pues en principio creo que sí. Y creo que el comportamiento de lo que ocurra de aquí a marzo o a febrero o a octubre, pues es muy incierto. Dependerá mucho de cómo hemos controlado las cosas y cómo es la sociedad. Yo soy muy optimista. Yo creo que con el control que estamos haciendo, cada vez hay menos virus en la calle. Controlar muy bien y desde el muy principio los brotes. Cuando hay una vacuna, pues vacunarnos a todos y ya está. O sea que hemos convivido con virus desde hace el siglo XIX y los estamos combatiendo. Simplemente es que hay que estamos en una sociedad distinta. Lo único que cambia, yo sería en este sentido muy de Ortega y Gasset, es la circunstancia. Realmente ahora el peligro es que un enfermo de China nos puede traer un virus a Alicante. Pero tendremos que convivir con eso y tendremos que tener un sistema sanitario público, esa es la importancia, capaz de reaccionar contra una infección masiva que venga de cualquier país en cualquier momento. Yo creo que es una lección que hemos descrito. Hay que tener un sistema público sanitario epidemiológico de respuesta rápida. Ya no podemos estar hablando de hipótesis, tenemos que tener activos todo el año, porque somos un país que tiene que vivir de que gente entre y que salga, si no, ese país no vive. Entonces tenemos que es nuestra fortaleza, es eso, entonces con esa fortaleza tendremos que convencernos de que hay que potenciar al sistema público porque es el único que puede ver a todos los pacientes que están, o a todas las personas o a todos los individuos que están en una playa y que puede detectar en el primer estornudo de un individuo si hay coronavirus o no. Esa es la fortaleza y si lo conseguimos seremos un país libre de virus porque
tendremos las herramientas para controlar brotes y la gente vendrá tranquila porque sabe que si el vecino estornuda o yo estornudo, mi médico de atención primaria me sabrá decir qué es lo que tengo que hacer para no ser yo un problema para mi familia ni un problema para la sociedad. Está claro. Mira, Mari Carmen Vázquez nos pregunta, en tu opinión, ¿existen motivos para pensar que este es un virus manipulado por el ser humano voluntariamente, como algunos científicos han afirmado? Al parecer tiene secuencias de bases de otros virus, eso dicen. Bueno, eso fue una idea que tuvo un científico muy importante que le dio el premio Nobel por trabajar con el virus del SIDA. No, no hay ninguna evidencia científica para pensar hoy en día que este virus ha estado manipulado. Hay una trazabilidad clara con virus animales, con reservorios animales, y las consecuencias de su epidemia son muy evidentes en todos los países. Nadie ha salido ganando de esto, nadie, aunque parezca mentira, aunque haya opiniones controvertidas. Y este virus tiene una trazabilidad genética con virus en los murciélagos y ya está. Yo creo que nos tenemos que dejar de hipótesis inverosímiles y atacar el problema, que es buscar una solución. No hay ninguna evidencia científica, salvo lo que han dicho algunas personas en programas de televisión, que esto sea una cosa evolutiva del ser humano. También varias personas nos están haciendo una pregunta de que si es cierto que el RH de un paciente puede influir en que se infecte o no. Pues no, yo creo que no. Eso es como lo del tabaco, porque parecía que el tabaco producía una disminución de receptores AC2 en los neumocitos y por lo tanto había menos infectividad. Pero si eres un bronquítico crónico con un problema respiratorio porque eres un fumador o tienes ya un problema de neumocitos tipo 2 y producción de edema pulmonar, no es la mejor forma de estar preparado a que te infecte el coronavirus con todas sus consecuencias, no. O sea que no. Así de claro, ya. Así de claro. Otra pregunta. Me gustaría saber si se conoce el motivo por el cual los niños hasta ahora se han afectado menos y por qué son asintomáticos los que lo contraen. Y si puede dejarles alguna secuela la afectación. No, la respuesta es muy obvia. Tienen menos problemas pulmonares, tienen un sistema respiratorio más light, está menos contaminado, menos expuesto a patógenos. Tienen un sistema vascular que funciona mucho mejor, tienen una gran capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias y plasticidad en todos sus tejidos. O sea, los niños son unas máquinas de activar un sistema inmune. Todos lo sabemos. Ellos tienen unas anginas con una fiebre de 37 y están jugando, y nosotros con esas mismas circunstancias estamos muertos en la cama y tiritando. O sea, los niños tienen una capacidad de resistencia a virus mucho más elevada porque su constitución se lo permite, ya que la pudiéramos mantener toda la vida. Ya, desde luego, desde luego. ¿Qué opinas sobre el protagonismo que se le ha dado a los científicos, si es el correcto, si es poco, si es mucho, en esta situación y en el desarrollo y en la comunicación de esta situación? Creo que, a ver, estoy mirando para el lado, pero tengo una visión ambivalente del asunto. Creo que ha habido muy buenos científicos con una preparación tremenda, controlando un poco, gestionando la crisis. Y se les ha valorado poco. Se les ha valorado poco. Se ha criticado mucho porque estaban todos los días en la televisión y por lo tanto se les ha machacado. Y no es fácil estar todos los días en la televisión diciendo cosas que a veces mañana eran distintas, porque al final claro, las predicciones eran inverosímiles. Es como, pues eso, como los hombres del tiempo. Cuando se equivocan decimos, joder, que me he jodido el fin de semana. Pues es la verdad. O sea, en este caso era cosas más importantes. Pero en un momento era muy poco predecible el asunto. Ahora empieza a ser más predecible. Tenemos datos de Europa, cada vez tenemos más casuística
O sea, yo creo que esas personas merecen más mérito de lo que han tenido. Luego se han dicho muchas cosas que dicen en base científica, y creo que no había una base científica para apoyarse en eso, o sea, que se utilizaba como una coletilla, como diciendo, esto me está dando verosimilidad lo que estoy diciendo, cuando todos los científicos sabemos que no. Y tercero, los científicos vivimos en la incertidumbre y en la crítica, o sea, no somos una población que se somete a nada. Y por lo tanto, cuando nos preguntaban, yo he visto en mil tertulias que claro, preguntaban a científicos con preguntas terminales, como diciendo, danos una respuesta, y los hombres daban pues lo que podían. Y claro, eso generaba incertidumbre. Entonces, hemos quedado como los tipos de la incertidumbre, que se parece que son los que estamos controlando el sistema, que la toma de decisiones, cuando realmente, hoy de hecho en El País había un artículo muy bueno, no me acuerdo del autor, pero que hablaba un poco de eso, de al final la política es la que tiene que tomar las decisiones. Es bueno que se apoye en bases científicas, pero el científico, por su naturaleza, que es la incertidumbre, le va a transmitir incertidumbre al político. Le va a decir, oye, pues según lo que vamos viendo, en el 98, 88, 78% de las posibilidades va en este sentido, pero no en el 100%. Y el que tiene que tomar la decisión eres tú, no el político. Es que en realidad, Salvador, como yo digo muchas veces, el conocimiento siempre te genera más dudas. Entonces, muchas veces en un conocimiento parcial, no quiero decir en ignorancia, sino en conocimiento parcial, a veces pues puedes aventurarte a decir determinadas cosas. Conforme te vas adentrando en el conocimiento, en este caso de la enfermedad, pues te van surgiendo más dudas y te sientes como más vulnerable a la hora de hacer unas afirmaciones concretas y rotundas para que se tomen decisiones concretas. Sí, claro. Vamos. Claro, tú dices, pero eso le ha pasado a todos. Los ingleses intentaron el modelo de infección, como probablemente los americanos, es decir, que se infecten. Esto es como la gripe aviar, un poco distinta, pero vamos, que se infecte el mayor número de la población y recemos por nuestros viejos o lo que sea, ¿no? O sea, un modelo de que sabemos que va a haber un porcentaje de personas vulnerables, pero que lo asumimos como sociedad. Sí. Eso es válido. Sobre todo también porque los científicos, a la hora de decir un no rotundo a algunas cosas, tiene que estar muy bien demostrado. Cuando algo no está muy demostrado, no puedes decir nunca un no rotundo. Por lo tanto, yo creo que a cualquier científico lo que le puede es la curiosidad y la prueba. Y entonces... Además que estamos enfrentarnos a una enfermedad nueva, o sea, nos hemos dado cuenta que no era solo simplemente eso, sino que en el 10% de los pacientes ya no dependientes ni de la edad ni de otras cosas, es una enfermedad crítica. Entonces, claro, eso te desmonta cualquier modelo. Dices, no puedo hacer un modelo de infección masiva porque se me va a ir no el 10% de personas vulnerables, sino el 25% de personas no vulnerables. Claro, eso ya es un modelo que se desmonta, o sea, que había que atacar la enfermedad de forma radical desde el principio. El modelo de infección y llegar a un nivel de inmunidad social con esta enfermedad añadida de la trombosis se le desmonta claramente a cualquiera. O sea que los científicos no podemos dar respuestas totalitarias porque no es fácil predecir el futuro con un grado de incertidumbre. Siempre hay un grado de incertidumbre suficientemente elevado como para que en medicina no podamos afirmar nada de forma rotunda. Ya. Aquí, bueno, te voy a hacer 2 o 3 preguntas más y vamos a dar paso a José Antonio para que nos hable de los métodos de detección. Aquí voy a unir como 2 preguntas y nos están haciendo Inés, Iván, nos están preguntando sobre, bueno, primero Inés sobre la posibilidad de la reinfección una vez que has pasado la enfermedad y luego, quizás a lo mejor, pero no sé si está muy ligado a esto, también nos dice Iván que qué opinamos de la resistencia que se está teniendo en el continente africano al contagio frente al desastre que se había predicho. O sea, primero la reinfección y luego por qué parece que en África no hay tanto contagio. Bueno, en cuanto a la inmunidad que crea la infección, esto es como todas las cosas, está por ver. Pero en principio sabemos por otros modelos que la inmunidad dura como mínimo 1 año o más para cada uno de los virus. Depende de la capacidad de modificación del virus, de los mecanismos de entrada en el organismo. Pero si tú creas anticuerpos bloqueantes efectivos contra una proteína de la membrana vírica,
estás tranquilo de que ese virus, mientras tú tengas ese nivel de anticuerpos, no te va a infectar. Luego existen, pero ten en cuenta que siempre que hay muchísimos casos hay casuísticas particulares y luego hay también muchos fallos y muchos estudios y muchas fake news. Si tú tienes una infección vírica y tu sistema inmune reacciona contra esa infección vírica, lo más normal es que te quedes inmunizado por un tiempo muy importante contra esa infección vírica porque has generado anticuerpos que son capaces de eliminar el virus, como todos los virus y como todas las reacciones. Con nosotros ha evolucionado nuestro sistema inmune que es muy eficiente, muy eficiente. ¿Qué es un tiempo importante, Pues Salvador? un año y medio, 2 años, 3 años, 5 años para algunos virus más conocidos. Y tenemos un recuerdo inmunológico a veces de 10 años y 15 años, o sea que estamos muy bien. O sea que el sistema inmune, cuando tiene que hacer el trabajo bien hecho, lo hace. Y si lo ha puesto, tenemos anticuerpos bloqueantes contra una parte importante de la membrana del virus, vamos a estar muy libres de virus muchos años. Lo que pasa es que, por ejemplo, el virus de la gripe muta cada año y pues se hacen nuevos anticuerpos, nuevas vacunas que generan nuevos anticuerpos y que son eficientes. Y ya está. O sea, eso va a ocurrir. Si el coronavirus muta, pues crearemos vacunas cada año con respecto a la proteína. Lo que pasa es que hay que ver, que es el gran misterio, qué proteína que el virus necesita para entrar en las células es la diana perfecta. Una vez que se obtenga esa diana perfecta, será la vacuna perfecta, y una vez que tengamos la diana perfecta y la vacuna perfecta, podremos ver cuánto tiempo el virus no muta esa proteína que produce ese antígeno. Pero todo eso va a venir. Yo creo que en un año eso lo tendremos sin duda o antes. Porque hay mucho esfuerzo, hay mucha inteligencia, hay mucha tecnología. Es decir, que esto va a salir para adelante. ¿Y del tema de África? Y con lo de respecto de África, vamos a ver, yo no sé, no tengo ninguna opinión porque África es un continente incógnita. Yo he estado allí trabajando en Ruanda y es un continente incógnito. Hay mucha inmunidad de base, hay mucha, claro, pues porque están expuestos a muchos antígenos, a muchas, digamos, factores que les hacen más resistentes a las infecciones, pero ya está habiendo casos, ya está viendo que la vulnerabilidad es relativa. Esto pasa un poco como todas las cosas. No sabemos si los datos van a ser adecuados cuando haya datos, si va a haber un buen seguimiento, si va a haber un buen registro. África tiene muchos millones de personas dispersos en algunos países que no tienen control. No sabremos si habría habido infecciones, contagios, muertes. Esperemos que sí, pero los datos que tenemos hasta el momento no me son significativos. Hemos visto lo que ha ocurrido en América. Hubo un momento que parecía que aquello estaba como un poco aislado y ahora ya vemos que ha sido explosivo. Espero que no ocurra lo mismo en África. En África hay muchísimos millones de gente en unas condiciones realmente de pobreza absoluta y creo que tenemos que estar atentos a lo que ocurre e intentar poner freno en la medida que podamos a lo que puede ocurrir si se escala lo que ha ocurrido en Europa a América. Se está escalando porque desgraciadamente se está viendo, y si se escala a África pues podemos tener un verano con muy malas noticias de África. Vale, bueno, pues entonces, por no extender mucho más, si acaso hay algunas preguntas que si después sobra tiempo al final volvemos sobre ellas, ¿vale? Voy a dar paso a José Antonio. Sí, hola, buenas tardes. Vale, pues bueno, pues José Antonio Gabaldón ahora nos va a hablar de los aspectos generales de los métodos de detección del COVID-19 como PCR e inmunoensayo. Y todas las preguntas que hay sobre esta parte las hacemos cuando acabe. ¿Te parece? Siento que son las consecuencias del directo, pero no ha habido forma de que saliera la imagen y he tenido que reiniciar varias veces, pero bueno, afortunadamente estamos aquí. Salvador, me he perdido un poco de tu charla, ya lo comentaremos amigablemente y en alguna terraza ahora que ya poco a poco nos vamos desconfinando. Y sin más voy a dar
voy a dar paso a hablaros de los métodos de diagnóstico. Bien, en primer lugar, y como veis ahí, tenemos que tener claro a qué nos estamos enfrentando. En este caso, pues, es un riesgo biótico, pertenece, como veis ahí, a la familia de los coronavirus y en concreto es muy similar a otros virus que aparecieron anteriormente, como es el SARS, el SARS-CoV y el MERS. SARS apareció en 2003 y el MERS apareció en 2012. Todos ellos son de origen zoonótico. El huésped originario es el murciélago y en un momento dado lo que ocurrió es que han evolucionado cruzando la barrera entre especies. También hay que decir que hay otro tipo de coronavirus que afectan a humanos y nos afectan de forma cotidiana. Al principio todo el mundo hablaba de que nada, esto era la gripe. Efectivamente, es un microorganismo muy similar a otros, como el virus de la gripe, que afectan al aparato respiratorio. Bien, vamos a fijarnos ahora, observando bien la estructura y la forma que tiene. Como vemos, constan, no sé si puedo, pero bueno, se ve claramente, no puedo fijar y señalar, pero bueno, lo vemos ahí. Constan, como vemos ahí, de una nucleocápside, donde básicamente lo que tienen es el ARN, esa especie de muelle que vemos en el interior, de alrededor de 32.000 bases, y está empaquetado gracias a un tipo de proteína que es la proteína M. Luego, en la cubierta, como vemos ahí, tienen una serie de proteínas estructurales, como por ejemplo la proteína M, que está implicada en el ensamblaje del virus, y también está en contacto con la nucleocápside. Una a la que se ha hecho mucha alusión es a la spike, a la proteína S, porque tiene forma de espiga, y es la responsable, como veremos en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, del reconocimiento de los receptores de las células humanas. Además, también identificamos la proteína E, que la tenemos por aquí, que interacciona con la proteína M para la formación de la envoltura. Hay otras proteínas que forman parte de esta unidad, pero vamos, hemos señalado las que son más importantes y son fundamentales a la hora de desarrollar métodos de diagnóstico. Bien, esto, bueno, estamos ya bastante avisados de cómo se transmite el virus. Básicamente, pues, la transmisión por los aerosoles es la más grave y la más frecuente y, bueno, pues se han recomendado diferentes métodos, como por ejemplo la mascarilla, para intentar evitar la exposición a esos aerosoles. Bien, si nos fijamos en la diapositiva de abajo, vemos aquí identificadas las espigas, las spike, esas proteínas que son las que van a interaccionar, como ha comentado el ponente anterior, Salvador, con los receptores, los AC2, y lo que van a hacer, como veis aquí, es piratear el sistema celular para que el virus lo único que quiere es reproducirse, insertar su material genético y que nuestras células empiecen a generar pues, congéneres del SARS-CoV. Parece ser que una de las proteasas implicadas en todo el proceso al receptor AC2 es esta que tenemos aquí, la TMPRSS2. Es decir, que todo tratamiento que pudiese inhibir tanto la adhesión como el pirateo de estas proteasas o la activación de estas proteasas, pues sería, pues, por ejemplo, una terapia adecuada. Aquí a la derecha observamos qué ocurre cuando se produce esa infección y no en estadios iniciales, cuando hay una carga viral baja, sino aquí tenemos ya una carga viral alta, como vemos en las partículas circulares de color amarillo.
que están infectando las células de un paciente en color azul. Bien, y ante todo eso, os pongo aquí qué buscamos y cómo lo hacemos. ¿Cómo identificamos? Tal y como nos decía en los primeros mensajes que daba la OMS, una forma de evitar el progreso de esta pandemia era la de hacer test, si lo decían, con el fin de identificar a los positivos, hacerles un confinamiento y con eso evitar el desborde a nivel sanitario que ha habido, pues ya no solo a nivel nacional, a nivel de España, sino yo creo que a nivel mundial. ¿Qué ha ocurrido en todo ese proceso? Que precisamente las personas que creo que podíamos, hay muchísimos grupos en España que son especialistas en estos campos, en el desarrollo de estos tipos de test de ADN o test de proteínas, que hemos estado, como decía, confinados en nuestras casas. Bien, aquí, como veis en esta diapositiva, básicamente para poder diagnosticar el COVID tenemos que acudir por la idiosincrasia del propio virus al empleo de métodos moleculares. Y ante eso también planteamos 3 estrategias diferentes. Obviamente, cada uno con sus ventajas y limitaciones, como cualquier metodología analítica. En primer lugar, iríamos a la detección del material genético del virus. En segundo lugar, a la detección del virus como entidad individual, mediante el empleo de antígenos virales. Y en el tercer caso, la detección de anticuerpos generados en el organismo por el huésped infectado. No será, como veremos más adelante, un propio diagnóstico de la enfermedad, sino más bien de la inmunidad del paciente. Abajo observáis que para utilizar este método, el método de la reacción en cadena de polimerasa, que ahora veremos qué es, necesitamos trabajar a nivel de ADN, mientras que para trabajar en la detección de proteínas o utilizar proteínas propias, las inmunoglobulinas que genera un paciente ante la infección, recurriríamos al inmunensayo. Bien, vamos a ver qué es la PCR, porque es algo que ha pasado del laboratorio, de todos los laboratorios, ha pasado directamente a la mesa y al televisor todos los días. Y no sé si todos somos conscientes de lo que es una PCR, es algo muy sencillo. Como vemos aquí, una PCR no es nada más ni nada menos que una fotocopiadora biológica. En lugar de fotocopiar hojas de papel, lo que estamos en este caso es fotocopiando ADN. Y alguno me podría preguntar, pero si el virus solo tiene ARN, el ARN es el paso siguiente al ADN. Con lo cual, si nos fijamos en la imagen, a la izquierda, necesitaríamos obtener de la persona a la que le vamos a hacer el test el virus, extraer su ARN y hacer una retrotranscripción, es decir, ir hacia atrás para llegar al ADN. Bien, una vez que tenemos el ADN, lo único que tenemos que seleccionar secuencias específicas dentro del genoma de ese microorganismo. En el momento en que empezaron, bueno, la alarma empezó a ser bastante más grave y empezaron a haber bastantes casos, hubo 2 grupos, un grupo en Asia y otro grupo a nivel europeo, que rápidamente desarrollaron un método de PCR frente a 3 secuencias específicas, la OR, otro para el gen de la proteína N y otro para el gen que codifica la proteína S. Es decir, el método está descrito y es muy sencillo. Lo que ocurrió en ese caso es que a nivel nacional, creo que todas las naciones hicieron una confiscación de todos los kits que había en el mercado. Es decir, nadie podía hacer, sin su autorización, un ensayo de PCR. Con lo sencillo que hubiese sido, y vuelvo a lo de antes, las personas que sabemos hacerlo y estamos confinados, diseñarnos con esas secuencias que habían descrito y esos protocolos de PCR, los propios test. Pues una vez diseñado esos cebadores que están descritos, la PCR lo que hace
en su proceso es que de cada hebra de ADN, sabemos que es una doble hélice, lo que hace es ciclo a ciclo ir replicando la cadena. ¿Con qué objetivo? Como te decía al principio, es tan sumamente sensible que si tuviésemos la fortuna de, al tomar una muestra del paciente, detectar un solo virus que hubiese entrado, seríamos capaces de fotocopiarlo y obtener una cantidad sumamente grande para poder detectarlo, aunque eso es muy difícil. Por eso deben pasar ciertos días para que la infección progrese. Bueno, si veis la animación que no se anima. Bien, ¿qué necesitamos para ese proceso? Pues necesito el ADN a partir del ARN del virus. Yo lo transformo con un kit comercial, hago una retrotranscripción y lo transformo en ADN. Tengo las secuencias específicas que se llaman primer, que he diseñado específicas para ese virus. Y luego, como ciclo a ciclo, vamos a ver si puedo presentar. Bien, si veis aquí, esos primer o cebadores específicos que nosotros diseñamos frente a una en este caso son 3 secuencias del virus, lo introducimos en una master mix, ahora os diré lo que lleva, y programamos la PCR. Si observáis, necesitamos 3 ciclos térmicos. En el primero de ellos lo que hacemos es abrir el ADN para que las secuencias específicas, si está el ADN del virus, puedan pegarse a esas zonas. Obviamente, si no hubiese virus, no se pegarían y el resultado sería negativo. Bien, pues si existen, como veis, se pegan y luego tenemos una enzima, a la que yo llamo Sastre, que va cosiendo en cada ciclo de PCR, va cosiendo nucleótidos. Y si veis, de una hebra desnaturalizamos, se pegan los primer en el anillamiento y la enzima va cosiendo nucleótidos. Y de cada ciclo obtenemos 2. Imaginaos después de 40 ciclos, porque si partimos de una, en el siguiente tenemos 2. En el tercer ciclo ya tendremos 4 y así sucesivamente. Es decir, es fotocopiar ADN para tener una concentración suficiente para poder detectarlo. En eso se basa la PCR. Bien. Aquí veis que os pongo que qué necesito yo para hacer una PCR. Obviamente que haya DNA. Tomamos la muestra del paciente, si tiene virus, lo vamos a romper esa cápside viral para que salga el ARN. Con una retrotranscripción lo transformamos en ADN y ponemos lo que veíamos en la diapositiva anterior. Cebadores específicos que yo he diseñado y que se van a pegar una vez que abra en la primera fase de la PCR el ADN. Necesito el Sastre, que es la enzima, que me va a ir cosiendo luego, y los nucleótidos, porque el ADN, como sabéis, son 4 letras. Bien, y así funcionaría. Abrimos a 90 y tantos grados y si ese realmente es ADN del virus, se pegarán los cebadores, ciclo a ciclo. ¿Que no es ADN del virus? Pues no se pegarán. Bien. Como veis aquí ya os pongo el proceso y el resultado. Aquí he puesto una Thermomix, pero realmente una PCR es como una Thermomix. Yo mezclo una serie de cosas, como hemos visto. Si en este caso estamos mezclando pues patatas, creo que hay champiñones, me parece que hay brócoli, pues nosotros aquí, ¿qué vamos a mezclar? Pues vamos a mezclar el ADN del virus, vamos a mezclar los primers específicos que he diseñado frente a las secuencias del virus y vamos a mezclar la polimerasa, que es la enzima, y los nucleótidos. Como veis, tras la extracción y retrotranscripción, lo meto en una PCR, aplico los ciclos térmicos y al fin y al cabo voy a obtener una señal. Como veis, empieza aquí, si os fijáis, desde la izquierda hasta que no tenga una cantidad suficiente de fluorescencia,
no van a empezar a crecer las curvas. Es decir, hasta que no haya suficiente cantidad de ADN, yo no voy a poder detectar. Si fuese negativo, aquí tendríamos una línea plana. Bien, ese es el estándar, el gold estándar que están utilizando en todos los hospitales y en el que se basan todos los kits. Inconvenientes. En cuanto a inconvenientes, que necesitamos un equipamiento adecuado, necesitamos por el tipo de muestra que vamos a utilizar, vamos a tomar con una turunda o muestras nasales, también podemos tomar muestras de saliva, quizá la concentración sea más baja, y luego tenemos que hacer una extracción, con lo cual necesitaríamos unas salas muy bien equipadas, es decir, de seguridad biológica. Bien, necesitamos un personal bien entrenado, que tenga conocimientos, y luego, como os decía, el equipamiento va a ser caro. Y en cuanto al tiempo, si tenemos en cuenta desde que hacemos la toma de muestra hasta que sabemos el resultado del ensayo, pueden pasar entre 3-4 horas aproximadamente. Importante, muy importante el tiempo, sobre todo cuando la salud está en juego, y la posibilidad de contagio. En base a ese principio, se están desarrollando otros métodos también de PCR más rápidos, que como este que tenemos aquí, utiliza un reactivo colorimétrico, también los hay fluorimétricos, mediante la tecnología LAMP y en isotermo, que nos permite tener resultados en media hora. El de la izquierda será negativo y el de la derecha positivo. Bien, vamos ahora al caso 2. En el caso 2 hablábamos de hacer ensayos considerando al virus como una entidad individual, que son los test de antígenos. También hemos oído mucho hablar en la televisión, es que no es específico, es que la especificidad es muy baja. Bien, ¿qué ocurre? Como comentábamos al principio, fijaos la maraña proteica que tenemos por aquí, ya no solo las de tipo N que tenemos dentro, tenemos las proteínas S, tenemos las proteínas M, la E, etcétera, y otras que hay. ¿Qué ocurre? Que para poder llegar a detectar el virus en muestras de pacientes, necesitaríamos desarrollar anticuerpos específicos. Frente a una, hay proteínas que son muy similares. Por ejemplo, el SARS tiene una homología, el SARS-CoV-2 tiene una homología del 79% con el SARS-CoV y un 50% con el MERS, unos virus que ya viven con nosotros desde hace bastante tiempo. Además, los coronavirus, como también sabemos de que son de la familia de otros virus respiratorios, el virus de la gripe, son virus perdón, que mutan con relativa facilidad, con lo cual también dificulta que se desarrollen o lleguemos a tener métodos de diagnóstico bastante sensibles. Bien, aquí tenemos una ilustración de cómo llegan los anticuerpos a la cubierta del virus, donde tenemos diferentes proteínas de cubierta. Estos son anticuerpos específicos. Pero ¿cómo obtengo yo esos anticuerpos? Porque de eso va a depender la sensibilidad y el análisis. Bien, como comentaba antes Salvador, pues en los niños funciona como una auténtica maravilla, como una máquina. Tenemos una herramienta muy potente a nivel interno, que es nuestro sistema inmune. Si nos fijamos, cuando las barreras de la piel o las mucosas no son efectivas y entra en el organismos superiores, por ejemplo, una bacteria o un virus, lo que ocurre es que las células T, los linfocitos T, las presentan a los linfocitos B, y los linfocitos B, ¿qué hacen? Pues hacen una especie de molde frente a esa sustancia invasora y se traduce en una respuesta humoral y tumoral que desencadena la producción de anticuerpos en sanguíneo. ¿Cuánto tarda eso? Pues como veremos más adelante, pues requiere su tiempo. Pero bueno, también tenemos una avanzadilla que serán otro tipo de inmunoglobulinas. Bien, aquí tenemos una inmunoglobulina de tipo G, son las mayoritarias, prácticamente
componen entre el 70-75% de las inmunoglobulinas del suero humano y, como veis, tienen una región constante, que sería esta zona de aquí, y una región variable. Y esa sería la responsable, esa zona, en concreto, son moléculas bifuncionales porque tienen, como veis aquí, como dos brazos, son las responsables de la especificidad y reconocimiento hacia una sustancia determinada, en este caso, frente a proteínas víricas. Cuando la molécula es grande, como en este caso, directamente la entrada en un mamífero, como puede ser un conejo, conduce a la producción de anticuerpos. ¿Pero qué ocurre cuando son más pequeños? Pues tenemos que ayudarnos de la síntesis orgánica, generar aptenos, enlazar a proteínas y convertirlas en inmunogénicas. Y esa es una de las cosas que estamos haciendo en un proyecto que hemos solicitado para desarrollar tiras reactivas de inmunidad. Bueno, los formatos más habituales, como vemos aquí, pues son los test ELISA. Vienen con sus instrucciones. Tenemos muchos test ELISA comerciales y habitualmente lo que contienen es un mix de anticuerpos frente a los diferentes anticuerpos a los que hemos aludido en un principio, los anticuerpos de membrana. Dependiendo de la especificidad de esos anticuerpos, pues en eso redundará la sensibilidad y fiabilidad. En otros casos, lo que se hace es desarrollar diferentes anticuerpos frente a diferentes zonas del virus en un formato conocido como formato sándwich. Perdón. Y aquí, a la derecha, veis pues un formato en tira reactiva que también se está vendiendo. Pero en ese caso, como les comento, lo que tenemos es un mix de anticuerpos de diferente afinidad y selectividad frente a esas proteínas de membrana. Bueno, y vamos al tercer caso. En este caso, no vamos a detectar al virus, sino lo que vamos a hacer es detectar la respuesta inmune de cada individuo. Bien, la ventaja que tenemos en este caso pues es la rapidez. Si en el caso anterior nosotros lo que buscamos es el virus, tanto en el que trabajábamos con la PCR como en el que trabajábamos con inmunoensayo frente al propio virus, en este caso nosotros partimos de muestras de sangre del paciente y esa muestra de sangre es la que vamos a depositar en una tira reactiva. Son similares a test de embarazo. En esta zona de aquí, lo que inmovilizamos son partes antigénicas de esas proteínas que hemos expresado o bien en bacterias o bien en otros microorganismos, y lo que hacemos con eso es tener una fuente inagotable de antígenos, de sustancias antigénicas específicas frente a ese virus. Eso también nos da pie a adaptarnos rápidamente a las posibles mutaciones. Es como si tuviésemos una yogurtera que ahora mismo nos permite hacer yogures naturales y nos adaptamos perfectamente con un colorante a hacer yogures de fresa. La secuencia, de momento, la de este virus, la de SARS-CoV, está descrita y nosotros nos basamos en esa secuencia para seleccionando genes, el gen de la proteína S, la proteína S, de la proteína N, para generar estos antígenos. En esta tira lo que nosotros hacemos es inmovilizar en esta zona esos antígenos y como lo que nos sirve para completar el test es la cantidad de anticuerpos, tanto M como G, que tenga el paciente, depositamos la muestra aquí y lo que hace es fluir por flujo lateral. Si la concentración es alta, ¿qué ocurre? Pues que aquí se enlazará con el correspondiente antígeno. Y en cada una de estas zonas, la zona de la inmunoglobulina M y la de la G, lo que tenemos son anticuerpos secundarios frente a la fracción constante, en un caso de la inmunoglobulina M y al otro de la G.
¿Qué ocurrirá? Que al pasar, como ven abajo, los enganchan y el ensayo nos dará un resultado positivo. Este será siempre nuestro control, que para asegurarnos de que el kit funciona bien, siempre también tiene que dar positivo. Y este sería el proceso, muy sencillo. Prácticamente entre 5 y 10 minutos tendríamos un resultado. A la izquierda tendríamos un resultado positivo, si nos fijamos, para inmunoglobulina G, para M o bien para las dos. Este sería un resultado negativo porque ambas líneas salen claras, no sale color. Y en este caso el resultado no sería válido porque una premisa fundamental, un criterio de validez, es que el control siempre salga positivo. Bueno, en cuanto a la significación clínica, como decíamos, las inmunoglobulinas que primero aparecen, como vemos aquí, son las de tipo N, las de tipo M, son la avanzadilla y las manda el sistema inmune mientras que le da tiempo a fabricar las de respuesta primaria, que son las IgGs. Y son las que nos van a dar la inmunidad, como decía el doctor Salvador, pues aproximadamente un año, en algunos casos, y nos protegen frente a la reinfección. ¿Qué aparecerá primero cuando vayamos a buscar? Pues lo primero que aparecerá serán las M antes que las G. Y aquí tenemos los días más o menos de aparición. Y creo que básicamente, más o menos, os he comentado. Muchísimas gracias, José Antonio, por la explicación. La verdad es que todo esto quizás a la gente que no se mueve en el área le puede resultar un poco complejo, pero es verdad que cuando uno se familiariza, pues entonces vas entendiendo muchas cosas de las que oyes y que si no, no les puedes dar la explicación. Pues tenemos varias preguntas sobre los métodos de detección, porque como sabe José Antonio, pues hay mucho lío en que sí, es un test rápido, sí, pero el test que me han hecho resulta que no es fiable, pues sí, pero este sí tiene fiabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Primera pregunta. Son muy frecuentes los falsos positivos. ¿Por qué se dan? ¿Qué método de diagnóstico es más efectivo para evitarlo? Pero cuando hablamos de... nos tenemos que referir a un método de detección, porque un método puede tener falso positivo o puede tener falsos negativos, en función del tipo de método y de qué estamos buscando. Yo en la pregunta no pone exactamente a qué tipo de método se refiere, pero yo entiendo que debe ser a los métodos rápidos, ¿vale? Que es con lo que la gente está como más familiarizada. Repíteme otra vez la pregunta. Son muy frecuentes los falsos positivos. ¿Por qué se dan? ¿Qué método de diagnóstico es más efectivo para evitarlos? Imagínate que yo me hago un test rápido de una tía reactiva y doy un positivo. Inmediatamente supongo que me harían una PCR o no, no lo sé. Depende de si es IgM o IgG. ¿Por qué ha podido dar un falso positivo? Meter en un fregado ahí. De hecho, uno de los inconvenientes que se le atribuyen a la PCR es el dar falsos positivos cuando trabajamos con ADN, porque podemos detectar tanto vivos como muertos. Ese es un problema. Ya eso se ha subsanado trabajando pues, con ciertos colorantes que te permiten ya diferenciar entre vivos y muertos. ¿Pero estás hablando de vivos y muertos respecto al virus? No sé muy bien a qué concepto estás refiriéndote con eso. Estoy diciendo que uno de los mayores inconvenientes, el virus, llamemos virus, bacteria, uno de los mayores inconvenientes que se le atribuyen a los métodos de PCR, que ya se ha subsanado precisamente trabajando con ARN o trabajando con ciertos métodos que te permiten teñir las células, era el que daba falsos positivos. ¿Y por qué? Porque al extraer el ADN, si tú detectabas el ADN, no hacías énfasis en que estuviese vivo o estaba muerto. ¿Vale? Eso se atribuía a la PCR que se subsanó.
Bien, en cuanto a los falsos positivos, hay una cosa pues, que creo que he comentado en las primeras diapositivas. Es decir, podemos tener, por ejemplo, por la similitud, acabo de decir que tiene una similitud del 70-75% con el SARS-CoV, no con el 2, o con el MERS de un 50%. Que estemos dando un positivo por COVID y que en realidad corresponda a otro virus o a otro coronavirus que no tiene nada que ver con esto. Siempre que estemos utilizando un pool de anticuerpos y hay anticuerpos que son comunes, que se desarrollan para secuencias comunes de los diferentes virus. A ver, voy a hacer una pregunta un poco más genérica que seguro que la gente tiene en sus cabezas y que además también está por aquí en el chat. Vamos a ver. ¿Qué tipo de test me tengo que hacer en el momento en que me encuentro mal? No estoy bien, no sé si tengo coronavirus. ¿Cuál es la prueba para saber si tengo coronavirus o no en ese momento? Que la PCR, que es el método, el estándar, el gol estándar. Siempre que tengamos una carga vírica suficiente. Y esa es la desventaja. Sensible es, porque es el más sensible. Pero necesitamos tener cantidad para poder, cuando muestremos, cogerlo y poder detectar. ¿Y hasta cuándo daré positivo la prueba de PCR? ¿Hasta cuándo darás positivo? Pues esa es una cosa que es muy interesante y muy importante, porque además la PCR, aunque no se esté utilizando para eso, ya no solo para identificar a un positivo y confinarlo, sino que también se puede utilizar cuantificando la carga viral que tengas para evaluar cómo funciona o está funcionando un tratamiento. Si la carga viral te va bajando, el tratamiento te va funcionando bien. A ver, ¿puedo hablar? Sí, claro. Adelante, Salvador. Nada. No, ahora mismo lo que se está haciendo como gol estándar, como prueba de PCR aceptada a nivel mundial, fue un protocolo el más moderno que salió a finales de marzo del Instituto Pasteur, que dio los primers de virus vivos, 4 cebadores, que son se está haciendo en casi todos los sitios, y si los tienes, es casi seguro que el virus lo tienes, y cuando no lo tienes, pues el virus no lo tienes. O sea que ahora mismo es que estamos acreditando nuestro laboratorio y hemos hecho todos los TNP, los documentos de validación para hacer PCR, y todo lo que hemos consultado, todo lo que se está haciendo en el mundo válido, han concluido que el protocolo del Instituto Pasteur es el mejor y es lo que se está haciendo. Es muy fiable, da muy poco falso positivo. Y si tú tienes, esa es la pregunta que ha hecho Estrella, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una PCR con un buen protocolo. Y punto. Positivos. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardaré en dar negativo? No, mientras tengas el virus das positivo. Es que es RNA, ¿no? No se sabe cuánto tiempo. Es lo que te decía, Estrella, claro, que todo depende de cómo te esté funcionando el tratamiento. Es decir, que estamos utilizando la PCR solo para identificar, pero no para cuantificar. Si yo me hago un día una PCR y tengo pues una determinada carga viral y me la hago a los 2 días después de estar en tratamiento y se me reduce un 25%, es porque la cosa está funcionando bien. Mientras tengas carga viral y te esté dando positivo, todo depende de la sensibilidad que tenga tu método. Como ha dicho José Antonio, usamos técnicas de PCR cuantitativa. No solo estamos diciendo si está o no está el virus, sino que tenemos un control de cuánto tenemos, y eso es muy importante. Claro, efectivamente. Vale. ¿Qué diferencia, lo has explicado, pero un poco están surgiendo las preguntas sobre esto? ¿Qué diferencia hay entre el test que detecta la IgM y la IgG? Si voy
al médico y doy positivo en IgM, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo infectar todavía o no infecto? ¿En qué situaciones? Pues estás en una fase temprana, sí. Estás en una fase temprana. Eso significa que quien dé positivo en IgM tendría que confinarse. Pues tendría que confinarse, sí. Sí, estás en una fase muy temprana de la enfermedad. El crecimiento de la IgG es la que te está dando la inmunidad. Vale. Es decir, estamos hablando de aproximadamente entre 4 y 6 días la IgM, y la IgG te aparece ya a partir probablemente, y en función también de la persona, pues a los 8 o 10 días. Ya te va subiendo la curva de la IgG. Entonces, ¿se puede decir que cuando alguien dé positivo en IgG ya ha pasado la infección y por lo tanto ya no contagia? Pues eso es aventurado, pero en función de la carga que tenga de inmunoglobulinas. Pero no se puede decir. No se puede decir. Entonces, le podrías hacer, por ejemplo, contrastarlo con una PCR. Claro. Si estás positiva, PCR negativo, eres inmune y has pasado el virus. Efectivamente. Entonces, ¿vosotros sois partidarios de que a los que den positivos en IgG hay que confirmarlos por PCR? Sí. Sí, de hecho, va a ser así. O sea, la reacción, lo normal es que cualquier contacto con un infectado y cualquier positivo IgM, IgG, se va a hacer PCR. Se va a hacer PCR incluso en asintomáticos. Ahora se está haciendo solo en sintomáticos. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos carga viral, cada vez va a haber menos brotes, pero hay que controlarlo mejor. O sea que al final el protocolo va a ser cualquier test rápido positivo se va a hacer PCR, e incluso en asintomáticos que han tenido contactos con estas personas, y yo creo que es lo que hay que hacer. Cada vez va a haber menos brotes y cada vez hay que hacer más test. O sea que esto yo no sé cuál es el concepto, la idea de José Antonio, pero yo creo que cada vez se van a hacer más test y cada vez va a haber menos positivos. Sí, no, es precisamente una forma de asegurar que todo va bien o que volvemos a la normalidad. Y más como comentábamos el otro día, con la apertura de ciertas empresas, de locales de restauración, la apertura de fronteras, que quizá pues ahora hay que ejercer un seguimiento más exhaustivo. Y aparecerán empresas que se dediquen a eso, a garantizar que están libres de COVID. Y la fundamental herramienta es esa, test inmunológicos y test de PCR, controles de superficie, controles a los empleados. Claro, es que a una empresa a la que le detecten un positivo, ¿qué le puede suponer? Que le cierren el negocio, volver a hacer un ERTE a los empleados, confinar el local durante no sé cuánto tiempo, ya no solo a nivel personal, sino a nivel económico. Claro. Entonces, nos dice Francisco, entonces, en base a estas conclusiones, ¿podemos decir que una persona con carga viral baja, ya que no se ha detectado por PCR, no sería un vector? ¿No contagiaría? Depende de la carga que tenga. Si mientras detectes carga viral, PCR positivo. Hay que extremar las precauciones, por supuesto. Por eso la solución es hacer PCR. La gente con posibilidad PCR positivo habrá que controlarlo y tratarlo y mantenerlo aislado. PCR negativo, si el PCR es bueno, está bien hecho, es muy sensible. O sea, no hay virus. Si hay virus, pues no contaminas. Y que hay que pensar que esta infección es una cosa de dos, del virus y el paciente. Mientras que estén los dos, cuando ya no haya uno de ellos, ya no hay infección. Esperemos que sea lo que no dice el virus. Claro. Vamos. Era obvio.
Claro, nos preguntaban también, recogimos de las inscripciones, que ¿es posible realizar alguna prueba que permita detectar el virus en tiempo real, que nos permita saber si tenemos el virus antes de entrar en un país, al trabajo o en un campo de fútbol, por ejemplo? Pues lo más rápido que se podría hacer, en base a lo que estamos haciendo nosotros, y no sé si Salvador también, pues es poder hacer un ensayo teniendo en cuenta que la toma de muestras son 10 minutos, extracción, retrotranscripción, entre 30 y 40 minutos. Tampoco es descabellado. Un protocolo más extenso, pero estamos preparando el instituto. Yo creo que todas las comunidades, a que haya que hacer muchos test en atención primaria. Y eso es lo que nos va a mantener muy controlado el sistema. Evidentemente, como bien dices, José Antonio, cada vez va a ser más rápido. Y hay PCR muy rápidas y hay... Cuanto más rápido y sea eficaz el asunto, pues claro, tenemos que detectar muy rápido al posible contaminante, hablando entre comillas, a la pobre persona que le ha tocado tener el virus, y porque hay muchos asintomáticos hasta ahora, ya veremos en el futuro. Pero eso nos va a mantener muy liberados, no es nada malo decirte, oye, pues tienes PCR positiva, tienes el virus, no te va a pasar nada, vete a tu casa, tu empresa te va a seguir pagando y nos ahorras mucho dinero a la sociedad y ya está. O sea, que va a ser muy sencillo si lo hacemos bien. Ayer oía, y por lo que comentabas, Estrella, oía que en una fiesta, que ahora, como sabéis, con la apertura también de la Liga de Fútbol, pues llevan muy controlados a los futbolistas. Bueno, pues uno había acudido, pues, a no sé qué sitio, a comprar algo, y cuando llegaron, le hicieron un test. Como digo yo, es muy difícil, precisamente porque debe haber suficiente carga viral, a que se aventuren ya a dar un negativo, pero probablemente esté infectado. Pero no han cogido al virus o a la carga viral tan pequeña que pueda tener. Ya. Que depende en esos casos directamente tendrían que confinarlo unos días, porque además ese se pone, si tiene la mala suerte de que se ha infectado y se pone en contacto con el resto... Claro. A colación de esto que se está hablando, Mari Carmen Vázquez nos pregunta, ¿se repite la PCR cuando hay sospecha, pero sin embargo ha salido negativa la primera vez? Hombre, por supuesto. Ya decíamos que debemos esperar unos días a que haya suficiente concentración. Es como el dicho, una aguja en un pajar. Pues es difícil encontrar a la primera. Es difícil. Pues si conseguimos que se replique y en lugar de una aguja hay 51, pues probablemente tengan la suerte de cogerlo. Pero hay que esperar un tiempo prudencial. Hay que tener en cuenta también que hay infecciones que no progresan. El sistema inmune de la mucosa nasal y el anillo linfático de Valdeyer, que es un mecanismo de reacción, puede cepillarse mucho virus de entrada y no llegar ni siquiera a infectarte de forma importante, y por lo tanto tú has estado expuesto al virus, han entrado pocos virus, tu reacción local a nivel de la mucosa respiratoria inicial ha eliminado al virus y ni siquiera tienes síntomas, pero ni siquiera has matado al virus porque ha entrado muy poco. O sea que también hay que dar un poco que una pequeña exposición, como ha dicho José Antonio, pues probablemente nuestro sistema se la cepille y nunca lleguemos ni nosotros a contaminar ni que llegue a más. Por eso, el que se va a ser contaminante y el que va a estar contaminado va a necesitar un tiempo para que el virus pase más allá de esa primera barrera, que es, pues, pero claro, llegas a ser tan abundante en la mucosa nasal que es el test, que es la turunda metida en la nariz, la que da suficiente carga. Pero que hay mucho nivel de, no de este virus, de casi cualquier contaminante biológico en todas las superficies y en todo lo que aspiramos y comemos, que se queda ahí, afortunadamente. Claro. Hay que tener en cuenta que el sistema tenemos muchas defensas contra elementos biológicos que están intentando atacarnos todos los días y los superamos. O sea, no hay que entrar en pánico por una pequeña exposición. Yo a veces me parece tremendo que la gente expuesta en la calle a menos de 2 metros de distancia, con un viento como está ocurriendo ahora en nuestra región, a
es una brisa muy agradable y la gente tiene miedo, pero vamos, no hay concentración de virus a 50 centímetros de tu boca para nada. O sea, con ese viento hay una dispersión absoluta. Los estudios estos que hicieron los japoneses y que nos ponen una y otra vez de esas reproducciones tridimensionales, las gotas del estornudo, en una mente que no hay nada, pero vamos, está casi en gravedad, no gravedad, no, eso no es una situación real. Cuando estamos en la calle hay una dilución de las cosas importante. Hay que tener cuidado en los sitios cerrados, hay que tener mucho cuidado en los sitios cerrados, pero en la calle, con las normas de higiene que nos estamos imponiendo, merece la pena y estar tranquilos y tener cuidado, mucho cuidado de otras cosas. Ya está. Bueno, entonces yo voy a volver a hacer una pregunta que tenemos también por aquí, que es respecto a la fiabilidad de los test. Entonces, ¿cuál es la razón de que haya test serológicos que tengan un 40% de fiabilidad solo y se están utilizando? Pues probablemente porque se han desarrollado frente a partes de otros virus o a proteínas de otros virus y por eso no son tan específicos. Pero han tirado de lo que había. Vamos a ver si el mercado se ha quedado vacío de test. En cuanto al caso 2 que ponía, si vamos a detectar el virus, pero a través de su carga proteica. Probablemente los anticuerpos o el pool ese de anticuerpos que están utilizando no tiene una especificidad suficiente o no han desarrollado anticuerpos específicos frente a ciertas proteínas muy importantes como este spike, la spike. Vale, Laura nos pregunta, ¿es normal que se incremente la disnea durante más de 2 meses o es una complicación a la que dar importancia en pacientes con asma leve que han pasado el virus? La disnea es una alteración en la membrana de intercambio gaseoso y luego hubo unas teorías que también están ahí, esto es nuevo, que el virus por los nervios respiratorios, los nervios que inervan la laringe y la faringe, llega al sistema nervioso central y puede provocar una alteración de los centros nerviosos que controlan la respiración. Es normal. Y luego el que ha tenido, y sobre todo si hay sobre una base de asma o de cualquier enfermedad respiratoria crónica, una infección por coronavirus ha empeorado de forma muy importante el estado de ese pulmón. Con la disnea, que es una déficit de sensación, una sensación de falta de aire, es normal como consecuencia. Creo que no hay que preocuparse por esa secuela y lo importante es que haya buenos mecanismos de control de cómo va mejorando después del tiempo esa sensación de intercambio gaseoso. La disnea es una sensación, es un síntoma. Lo que es importante es ver lo que es el signo, es decir, el nivel de oxigenación y saturación de oxígeno de la sangre. Pero es normal que la disnea aumente porque es una enfermedad respiratoria, el COVID-19 fundamentalmente. A ver, una de las últimas preguntas y ya vamos a ir cerrando. Llevamos casi 2 horas. Dado el complicado panorama social que causa desconfianza sobre las fuentes emisoras de información, ¿qué fuentes consideran que son totalmente fiables para los comunicadores en relación a los avances de la enfermedad? Pues la científica. Este es un buen foro. Sí, o sea, está claro la OMS y las sociedades médicas claramente identificadas. Los chats de amigos de los chats no son una fuente fiable y los científicos, lo que pasa es que, claro, una persona busca información, va a no sé, si al final acaba en una buena fuente científica, el problema es que usamos muchas palabras técnicas y entienden muy poco. Entonces hay que abandonar un poco también. En cambio, vamos a una fuente menos fiable y entendemos muy bien lo que queremos. Y además existe el sesgo de la autoconfirmación. Cuando vamos a un sitio y nos dicen lo que queremos oír, pues lo damos como válido, que es un peligro. O sea que tenemos que mirar
un poco de forma crítica las cosas. Mm. A este país no sé si tenía una sanidad tan buena como decían. Creo que sí, pero eso es muy subjetivo. Lo que es muy objetivo es que tiene unos grandes profesionales y ya está. Lo que dice un médico que está ahí a la vuelta de la esquina y le preguntas si es tu médico de siempre, lo que te diga él es lo mejor. Bueno, pues Efectivamente. una última. Bueno, termina, José Antonio. No, que apostillaba lo que decía Salvador y es verdad, nosotros pues no sé si afortunados desgraciadamente, pues estamos más acostumbrados y nos sentimos más cómodos pues dando nuestras clases y en nuestro laboratorio que haciendo divulgación, como creo que en adelante, y esto nos está enseñando mucho, que creo que es lo que deberíamos hacer también, acercar la ciencia a la sociedad. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Solamente voy a haceros una pregunta a cada uno, un poco ya por vuestro ámbito. Empiezo por Salvador. A nivel neurológico, ¿cómo piensas que ha podido afectar la enfermedad a los pacientes que la han padecido? Y también, ¿cómo ha podido afectar la pandemia en general y el confinamiento a la población? ¿Ha podido dejar secuelas? Y que todo esto sea a nivel neurológico, claro, que es tu campo. Bueno, pues son dos niveles distintos de afectación. A las personas que lo han padecido, a las más graves, habrá que verlo porque ha habido una afectación de la vasculatura del cerebro, es decir, que va a haber secuelas a largo plazo. Esperemos que no muy graves, pero esto es una enfermedad nueva y ya veremos cómo ha evolucionado, pero ya hemos diseñado varios proyectos y vamos a seguirlas en estos enfermos. En cuanto al confinamiento, es ya a nivel menos orgánico desde el punto de vista de la relación y del punto de vista de la neurobiología del confinamiento. Nos va a hacer cambiar. Yo creo que nos han puesto delante de una vulnerabilidad y luego a la gente que es, digamos, hay dos formas de reaccionar. Una ha sido encontrarnos a nosotros mismos y encontrar los procesos de evasión que nos han permitido evadirnos de este problema. Y yo creo que nos ha fortalecido a un grupo de gente muy importante. Yo creo que va a ser mayoritario, nos ha fortalecido como sociedad y como individuos, pero va a haber un porcentaje de gente vulnerable que les ha hecho daño. De hecho, ya hemos diseñado un par de proyectos que hemos presentado de efecto en enfermedad mental y estrés postraumático del confinamiento y veremos eso, que personas vulnerables van a desarrollar estrés postraumático y van a desarrollar problemas de conducta y de adaptación social, serán los menos. Si analizásemos a largo nivel, pues yo le propongo a la UCAN que dentro de 40 años miremos la generación de los niños que han vivido estos 2 meses y a ver cómo eso ha podido influir en su proyecto de vida. Será la generación del COVID y creo que los adolescentes lo han sufrido mucho y porque los niños pequeños han jugado con los padres y lo han tomado muy bien. Los adolescentes no han tenido sus referentes, sus pares, y sus padres son sus enemigos. O sea que no sé. Cuando haga la UCAN, dentro de 3 años, sus nuevos licenciados y graduados, pues eso será la generación COVID. Vamos a ver cómo son y ya está. Pero soy muy optimista. Creo que los humanos sacamos fenómenos de resiliencia. Nos ha faltado un poco de socialización, pero ya hemos visto que en los balcones han habido verdaderas verbenas y pues ya está. Eso me parece muy bien. No sé la idea de José Antonio que lo diga. ¿Tú qué piensas, José Antonio? En cuanto al confinamiento, pues hombre, que a mí a nivel personal me ha afectado, pues imagino que a todo el mundo en mayor o menor medida, pues les habrá afectado, seguro. Obligatoriamente y forzosamente, pues nos hemos visto entre 4 paredes sin poder salir a la calle y por mucho que intentabas ocupar el día, pues sí, como decía Salvador, yo que tengo niños preadolescentes, que el padre pues ya lo van dejando de lado, pues tenías que ocupar el día, pues eso,
en otras tareas que, aunque también son necesarias, pues complementaban a lo que era la docencia y llevar para adelante la investigación desde la distancia. Como pregunta un poco a ti, José Antonio, y también luego qué piensa Salvador, aunque ya nos ha dicho él, a nivel de investigación y sobre todo para dar una última visión y una última pincelada a los que nos están escuchando, según cada uno de los tipos de test, ¿cuál es fiable y cuál es no fiable? ¿O cuál deben hacerse en primer lugar y dónde deben ir en segundo lugar? Y después, a nivel de investigación, ¿qué estamos haciendo o hacia dónde crees tú que vamos en los métodos de detección? Pues en cuanto a fiabilidad, yo diría que todo desde el punto de vista tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La PCR, gold estándar, método de referencia, pero hay que intentar evolucionarlo a obtener respuestas más rápidas. En cuanto al test que decíamos, para determinar también carga viral del inmunoensayo, pues ahí en lo que hay que trabajar, aprovechándonos de la rapidez, es en desarrollar anticuerpos específicos o selectivos frente a SARS. Y hay que avanzar en eso. Y lo bueno es que la respuesta es muy rápida. Tienes resultados al momento, resultados de carga viral. Y en cuanto a los test de inmunidad, para mí, pues yo creo que los test de inmunidad están funcionando bien en la detección de IgGs e IgMs. Y de hecho, nosotros, como sabes, estamos trabajando tanto en la mejora de los métodos de PCR, para llevarlos a 30 minutos, para una detección rápida a nivel de ADN, y en cuanto a la mejora de la fiabilidad de los test de inmunidad, que debe estar, para mi entender, por encima del 90%. Cualquiera que dé positivo en un test de anticuerpos de IgG o IgM tiene que dar necesariamente positivo en los test de ELISA, ¿verdad? De detección del virus, ¿o no? Es que un test de ELISA, ¿en qué sentido? ¿Y qué estamos detectando? ¿Puedes hacer un test de ELISA en lugar de una tira reactiva? En la detección del virus. La detección del virus. Probablemente, si aparece de la IgM, sí. Ok. Última pregunta. No, pero que no son técnicas separadas, es decir, siempre cualquier método debe apoyarse en otro, son complementarios. Exacto. Uno aporta rapidez y fiabilidad, que es lo deseable, y el otro, pues, por ejemplo, una PCR te permite hacer muchísimas muestras a la vez. Vale. Como última pregunta ya, que nos lo han preguntado así varias personas, ¿podemos ir a la playa este verano sin mucho estrés porque nos contagiemos o qué va a pasar? Bueno, es una buena pregunta. Eso es lo que quisiéramos todos, tener la bola de cristal. A ver, yo con respecto a esto y con respecto a la investigación y qué se va a hacer, pues vamos a intentar buscar biomarcadores. Lo importante es determinar cuál persona que puede estar expuesta a la infección y va a desarrollar la infección va a tener un mal progreso de la enfermedad y va a llegar a un proceso grave de enfermedad. Eso va a ser muy importante porque nos va a poder permitir a gente decir, vete a casa una semana y se te va a pasar, o no, mira, ten cuidado porque puedes ir al hospital y puedes tener, o vas a ir al hospital y dentro del hospital decir, esto puede ir a hacer la trombosis o no hacer la trombosis, por lo tanto la urgencia o no la urgencia, y necesitar una UCI o no. Eso va a ser muy importante, tener biomarcadores que nos indiquen las personas que van a tener un mal progreso de la enfermedad, primero. Y con eso tenemos mucho controlado. Con lo que ha dicho José Antonio con respecto a los test, fantástico. O sea, que vamos a controlar la población. ¿Vamos a ir a la playa? Por supuesto. Vamos a ir a la playa, porque tendremos que ir a un nuevo concepto de playa que no nos sabemos mucho. Yo creo que esto, este año o año y medio, será luego en el futuro como un lapsus en una historia de comunidad absoluta de nuestra idiosincrasia. Pero tenemos que ir a la playa con cuidado, pero no nos la podemos perder. La playa tiene muchas cosas buenas, la sociedad tiene que seguir manteniendo sus pautas sociales y tenemos que
Por eso cualquier esfuerzo en... O sea, yo vi un buen reportaje, no me acuerdo que en una columna que decía, pero ¿por qué? ¿Qué es la nueva normalidad? La tendremos que diseñar nosotros, ¿no? No nos va a venir dada. No es, ¿qué va a ser? ¿No? ¿Qué queremos que sea? Pues ¿qué queremos que sea este verano? Pues será lo que queramos que sea, como decía Germán Hess. Las cosas pasan porque queremos que pasen. Pues vamos a diseñar nuestro verano. La playa está ahí, tendremos cuidado, mantener las distancias sociales y que no haya ningún brote importante a nuestro alrededor. Y eso es una responsabilidad personal, una responsabilidad institucional. Eso está claro. Yo soy responsable de que en mi instituto no haya ningún infectado, porque como haya un brote me cierran el instituto. Entonces estoy poniendo todas las medidas. Entonces le pido a cada uno que sea responsable de sí mismo. Yo pongo unas medidas de responsables y luego todos como sociedad tenemos que poner medidas como sociales. Si sumamos 3 responsabilidades bien hechas, nos estamos protegiendo, sin duda. O sea que habrá playa. Pues sin duda lo de responsabilidad al cubo creo que es como un buen colofón para este seminario. Yo quiero de verdad agradeceros a Salvador, a ti, José Antonio, pues que hayáis dedicado vuestro tiempo esta tarde eso a instruirnos y a contarnos desde una visión científica qué es lo que está pasando y pues lo que nos preguntaban aquí, al final, una fuente fiable de información, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Y seguiremos en contacto y por el éxito que hemos tenido más de 150 inscritos, yo creo que podremos hacer otro más para enseñar más cosas a la gente. Cuando queráis. Un placer, José Antonio y todos los demás. Gracias a todos los que habéis estado escuchando y pues os emplazaremos a próximos seminarios que traten sobre el tema que seguro que son interesantes también. Muchas gracias a todos.